la necesidad de poder contar con herramientas adicionales en términos de diseño para la confección del material que ustedes van a subir tanto al portafolio como lo que están haciendo, ya sea con un folleto, un póster o un video. Entonces, para eso nosotros necesitamos una ruta, un camino a seguir estándar para que no nos equivoquemos y para que también el producto que ustedes le van a presentar a sus profesores como a sus comunidades sea realmente eficiente. Entonces yo voy a compartirles una pantalla con la que vamos a trabajar. El material con lo que yo les voy a presentar ahora ya lo tienen ustedes en el aula virtual. Ya la idea es que el material que ahí está, aparte del que vamos a ver ahora en la presentación en Power, es un complemento a lo que yo voy a ver hoy día y son consideraciones que ustedes deben tener a la hora de crear esta pieza gráfica. Voy a compartir, todos me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿O hay alguien que está con problemas? ¿Todos me escuchan bien, chicos? ¿Chicas? Se escucha súper. Ah, ya, genial. Eso es todo lo que necesitaba. Ya, yo les voy a compartir ahora. Ahí está. Ahora sí. En esta presentación yo hice como una especie de resumen de lo que debiera ser el diseño gráfico aplicado a cualquier pieza, es decir, no solamente pensando en el portafolio, ¿no? Y cuando uno crea material en el cual va a comunicar algo, lo importante es que ese material esté bien realizado para que no tengan problemas después a la hora de comunicar un mensaje. Por lo tanto, este taller de herramientas digitales lo vamos a tomar a partir de este cuadro, ¿verdad? De un modelo básico de comunicación. Ustedes, la gran mayoría, lo conocen, los modelos de comunicación, porque uno aprendió, ¿verdad?, desde la misma escuela, del colegio, cómo funciona el modelo de transmisión de un mensaje. ¿Por qué se me ocurrió partir desde esta imagen la clase? Porque pienso que la parte más importante del diseño es la comunicación. Lo demás, la forma, es la parte estética, pero lo que nosotros vamos a comunicar es lo más importante. Entonces, en este recuadro nosotros tenemos la fuente de información, el mensaje que queremos transmitir o los mensajes, dependiendo de la cantidad de material que vamos a realizar, la transmisión de ese mensaje, las fuentes de ruido. Yo le llamo fuentes de ruido, por ejemplo, al portafolio, a un afiche, a un folleto, a una infografía, a un póster, a los gráficos, a los videos. Esos son nuestras fuentes de ruido, ¿ya? La señal, que es recibida después por el receptor, y por último el destinatario, que es el grupo de personas a las cuales ustedes le van a hacer llegar este mensaje, este trabajo. Si lo vemos así, yo solamente me quedé para explicarles el destinatario, que es la persona final a la cual les va a llegar esta información, el mensaje y las fuentes de ruido. Voy a correr esa cosita para allá. En el destinatario, que es en el fondo para quienes ustedes están construyendo este portafolio, me voy a centrar como en la idea del portafolio, pero en realidad todo lo que vamos a ver en este pequeño taller de gráfica es aplicable a cualquier pieza de diseño, ¿ya? El destinatario, ¿por qué lo puse como número 1? Porque el destinatario es el grupo de personas, en el caso de ustedes, a no ser que solamente el mensaje llegara a una sola. Estas personas que finalmente van a recibir esta información, incluyendo sus profesores, los tutores, en fin, es su público objetivo. Y ese público objetivo ustedes lo tienen que conocer.
¿ya? Conocer su historia, que ustedes, yo por los informes que leí ya saben, los conocen, los pueden identificar en una localidad, en una comunidad, bueno, son todas de habla española, pero conocen a esta gente, y cuando uno va a comunicar algo es fundamental conocer al público final, porque la idea es que pueda entregar un mensaje que ellos me puedan entender, es decir, no lo voy a entregar en un súper lenguaje técnico que a lo mejor estoy pensando en el grupo de los ¿cómo se llama? Detenidos de los derechos humanos, el grupo que tienen ustedes que sufrió bastante, esa gente yo imagino que son todos bien de edad, ¿ah? Yo creo que 70 para arriba, o sea, fácilmente, no creo que haya gente muy joven. Entonces, esa gente que tiene un mundo muy distinto al de nosotros en cuanto a las redes sociales, a la virtualidad, a este mundo globalizado, ellos no lo tienen. Por lo tanto, tenemos que conocer bajo qué forma ellos se pueden comunicar con nosotros, cuáles son sus códigos, ¿ya? Y para eso entonces debemos conocerlo en profundidad. ¿De qué nos va a servir y en qué nos va a aportar conocerlo? Nos va a aportar porque desde el punto del diseño y de la elaboración del mensaje, yo tengo que traducirlo para ese tipo de destinatario. No va a ser lo mismo para el grupo de los bomberos, ¿verdad? La tercera compañía de bomberos me parece que era, con respecto a las mujeres, a las personas cuidadoras de enfermos. Entonces, ahí pongan ojo, porque de repente el lenguaje técnico que uno utiliza es comprensible para nosotros nomás, pues para los que los estamos utilizando, pero no para ellos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser conversado con ellos. En cuanto al mensaje, yo siempre hago hincapié porque suele pasar, es como cuando uno habla y gesticula mucho, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer acá, son distractores, yo le llamo distractores, tratar de mantenerse lo más quieto posible, que en este caso es la voz la que me tiene que ayudar. En el caso del mensaje tiene que ser igual, conciso, tiene que ser discreto, concreto. Me fui para atrás. Entonces, ese lenguaje que yo les estoy diciendo, me gustaría que ustedes tuvieran la posibilidad, ahí me voy a regresar, la posibilidad de que sea preciso, que sea eficaz y eficiente. ¿Dónde van a encontrar material para poder desarrollar bien eso? En un anexo que yo les mandé, que se llama Redacción Concisa. Está en un archivo Word, en su aula virtual, y traté así como con ideas muy claras y con ejemplos, cuando uno hace un mal ejemplo o cuando tiene un ejemplo bien, lo pueden considerar a la hora de realizar los textos. Ahí generalmente se pierde, cuando en general los alumnos se pierden en este tema, porque no sé si es por una necesidad humana, uno tiende a meter mucha información en una sola frase. Entonces la idea, en una sola frase, una idea, otra frase, otra idea, porque la gente va a tener que leer esto en menor tiempo que si el portafolio fuera impreso, ¿verdad? Esto es un portafolio virtual. Todo en la virtualidad se lee rápido, ¿ya? Si el texto no está bien redactado, es muy extenso, latero, en 3 minutos, lo que dicen los expertos, la gente aborta y se sale de la página. No leen, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando ustedes desarrollen estos textos, que yo les voy a ayudar, les voy a cooperar y los voy a acompañar, sean utilizando las herramientas técnicas, pero que desarrollen también su capacidad de ser precisos. Y en cuanto a las fuentes de ruido, yo tengo acá lo que les había mencionado, el portafolio, los afiches. Lo importante de todas estas piezas gráficas es que deben considerar el punto 1 y 2 como elemento importante, pero también en el caso del destinatario, me voy a volver al destinatario porque yo quería precisar una cosa, que tiene que ver, yo puse como ejemplo el tema de los bomberos de la tercera compañía,
en que ellos hacen comunidad, ¿verdad? Como la foto que aparece acá. Lo podemos localizar en una comunidad con nombre y apellido dentro de la quinta región, San Felipe, a pesar que estas fotos no son de la tercera compañía, y a través de una ilustración un poco mostrar lo que ellos hacen. Cuando uno dice que debemos conocer al destinatario, esto es lo que tenemos que conocer de ellos. ¿Por qué? Porque a la hora de generar una imagen o un texto, tenemos que tomar lo más relevante del trabajo que ellos hacen para poder comunicar. Es como sacar aquellos conceptos que a ellos los identifican, que los diferencian de la primera compañía, que podría ser algo, o de otra comunidad. ¿Ah? Tienen que rescatar aquellos elementos más importantes para poder crear después su portafolio, ¿ya? Y entre eso, bueno, puede haber algo de su historia que les sea muy particular, el logotipo o la imagen de su cuerpo de bombero, bueno, el lugar donde están localizados, a lo mejor, bueno, están frente alrededor de la plaza, no sé, por decir algo, y eso también marca un hito. Todos esos elementos ustedes van construyendo una lista, ¿ya? Y después la ponen en común y van chequeando con ellos, con el destinatario, involucrándose ustedes, van chequeando y van viendo cuáles de aquellos conceptos a ellos los representan, ¿ya? Otra cosa más es en cuanto a lo que estábamos hablando de la estructura. Aquí en la estructura yo puse como varios tips. La estructura del mensaje. Generalmente, cuando hablamos de estructura, está relacionado con la organización de los contenidos. Eso también es fundamental. Normalmente debe ser en forma esquemática, ustedes lo van a hacer primero en el papel, me imagino en un archivo Word o Excel, se ordenarán, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los contenidos importantes con los que ustedes van a desarrollar? ¿A cuáles le van a relevar más que otros? Porque uno no puede ponerlos todos en la misma línea, hay contenidos que son más importantes que los otros. También van a definir el formato. Cuando uno habla del formato, tiene que ver como en varias áreas, en la tipografía que van a utilizar, la forma, si va a ser un formato de 2 columnas, de una columna, o van a mezclar 2 columnas de texto, una de fotografía. Eso tiene que ver con el formato y eso lo escogen ustedes porque ahí es donde es el aporte creativo que ustedes pueden ir haciendo al tema del portafolio. En el caso de las marcas gráficas también, utilizar para organizar y jerarquizar la información algún dibujo, algún diseño, un icono, algún elemento que al destinatario le permita seguir bien la lectura y no se pierda en esta malla de navegación. Con respecto al texto, bueno, yo les decía que debe ser preciso. Deben emplear un lenguaje que sea claro, directo y sin ambigüedades. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, resulta que después de un largo estudio no nos pudimos comunicar con la gente y entonces debido a la pandemia no pudimos hacer nada. Eso es muy ambiguo, no hay concreto, y texto así me ha tocado leer, ¿eh? Tremendamente ambiguo. Eso en un texto no se menciona. Adecuación. Dependiendo de su objetivo, a quién se dirige, ustedes también utilicen el vocabulario apropiado, ¿ya? En cuanto al vocabulario, yo siempre les hago hincapié, utilicen lo que dice la RAE, porque eso es lo que nosotros usamos. Ahora, ustedes saben que hay todo un tema de la inclusión, en que están los TODES y todo eso, que para estudiantes de medicina, con un trabajo que es más bien técnico, es mejor que se ciñan a sus conceptos técnicos con un lenguaje que pueda llegar a todas las mujeres, a todos los hombres, en fin, ¿ya? Pero busquen el vocabulario que sea más adecuado para el grupo en cuestión con el que ustedes están trabajando. A ver, ya me fui para atrás. Cohesión. Las frases que lo conforman deben estar hiladas. Debe haber una continuidad lógica entre una frase y otra. Y la coherencia es que
todo gira en el mismo tema, es decir, si yo estoy hablando de pera, no me voy a poner a hablar de cactus. ¿Ah? Tiene que tener una coherencia en lo que yo estoy hablando. Con respecto a los modos discursivos, también aquí salen, porque aquí pueden haber narraciones, descripciones de algún evento en particular, y van a necesitar una argumentación. Entonces, esas diferencias y estos modelos de discurso o modos de discurso los van a seleccionar según el destinatario final. Eso. Después, yo les puse acá como en un recuadrito para que nunca se les olvide en cuanto al mensaje, que debe ser breve y no kilométrico, excepto si ustedes van a hacer una publicación científica de investigación, y esto se va a imprimir en un libro o en un libro virtual, podemos profundizar más los textos, pero para los medios virtuales no pueden ser muy largos, tienen que ser breves. Luego tiene que ser claro y no confuso, sin ambigüedades. Debe ser gramatical, preciso y no vago, abstracto, objetivo y no subjetivo, que ahí de repente uno hace apreciaciones, que no, que me dijeron, tenía que ir, pasó esto, le pasó esto a la comunidad, pero no hay nada concreto, no hay dónde decir ya, pero ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál es el objetivo de esa intervención o de la clase que ustedes pueden haber tenido entre ustedes, no sé, la reunión? ¿Ya? Luego, aquí yo tengo unos ejemplos de formato que los tenía al principio en el recuadro de la fuente de información, y yo puse esto como ejemplo, más es que nada para que ustedes comprendan que todo lo que va a contener el portafolio virtual tiene que ser debidamente meditado antes de ser subido, es decir, antes de instalarlo en el sitio web. Y cuando yo digo meditado, es que ustedes, según los objetivos que tienen de esta asignatura y lo que sus tutores y sus profesores les están pidiendo, van a seleccionar jerárquicamente lo más relevante, que normalmente va al principio, ¿verdad? Van a jerarquizar la información. Entonces, ahí ustedes van a tener algunos elementos. Yo, por ejemplo, el año pasado, estudiando los portafolios que hicieron, encontré debilidades y fortalezas, pero yo les voy a comentar las debilidades para que no se repitan en ustedes. Ejemplo, estoy usando fotografías. Punto 1, si son de niños, ustedes saben, y de todo, en realidad, de adultos hoy en día, tienen que pedir la autorización de aquellas personas que van a salir fotografiadas en este portafolio virtual. Sin ese compromiso casi firmado, no se pueden publicar, ¿ya? Segundo, las fotografías que tomen, que tengan la posibilidad ustedes de tomar, traten que sean lo más precisa con respecto al tema que estén trabajando, sin distractores. Si estoy mostrando a la compañía de bomberos, los muestro a ellos, pero no voy a mostrar, no sé, la plaza cercana, la población, o me voy a ir por otro elemento que va a distorsionar el mensaje. Traten de seleccionar tomas fotográficas que apunten directamente al acompañamiento que ustedes les están ofreciendo. En el caso de los videos, cuando tengan que hablar en video, procuren no tener ruidos ambientales. Ojalá tengan un fondo como el que yo tengo atrás, que no tengo muchos distractores. O sea, yo debiera de tener menos, de hecho. Me voy a poner de ahí para que no salga mi atril. Que no tenga muchos distractores a mi espalda, a la espalda de la persona que está hablando, para que no distraiga y no se confunda el mensaje. Y ojo con los ruidos ambientales. Otro detalle en cuanto a los videos. Si tienen que hacer un video que es un poquito largo y una persona o varias tienen que hablar, hablen una cantidad de segundos y se cambian desde otra posición y lo graban desde otra posición, ya sea de perfil, en 3/4 o frontal, de tal manera que el video no sea solo una narración, bla, 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 siempre estática, sin movimiento, porque eso es tremendamente aburrido. Entonces, hoy en día se usa mucho hacer eso. ¿Por qué? Porque todos los computadores
manejan editores de video y editores de fotografía. Entonces, uno los tiene que aprender a utilizar para sacarle el mayor provecho. En el caso del afiche que ustedes ven acá de salud mental, ¿por qué les puse yo ese afiche? Es chiquitito, no me voy a centrar en el texto que ahí dice, solamente en las imágenes. Es un afiche que está ilustrado. Si alguno de ustedes tiene la facilidad de hacer ilustraciones, háganla ustedes mismos, y si no, y la tomaron de algún otro autor, deben colocarle la autoría, ¿ya? Ilustrado por tal fulano de tal. En el caso, por ejemplo, de los gráficos, que yo me topé mucho en los trabajos del año pasado con esto, los gráficos también tienen que tener cuidado cuando los hagan. Por ejemplo, hay líneas que utilizan que son tan infinitas que cuando los pasan y los instalan en el portafolio, se pierden, no se leen. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Realícenlos antes, los montan y van probando. Si se perdió la línea, vuelvan a subir el espesor, el grosor de la línea. Y lo otro, los gráficos. Los gráficos son para comparar datos. Y me pasó que vi muchos gráficos en que, por ejemplo, de un universo ya de 4 personas encuestadas, 4 dijeron lo mismo, entonces el gráfico era un queso que era un 0. Ese cuadro no es comparativo, no sirve para nada. Tienen que comparar la información y en ese cuadro tiene que aparecer reflejado en el gráfico cuántas personas, cuántas preguntas, cuántas actividades, números, ¿ya? Que sean cuantificables. Para eso es la función de los gráficos. Pero en términos de diseño, fíjense que la tipografía sea apta, que no se pierda, y el tema también de los colores. En cuanto a la tipografía, que es para todo el material gráfico que ustedes van a usar, hacer un portafolio virtual requiere no más de 2 familias tipográficas, no más, porque si no, esto se ve como un trabajo demasiado sucio, sucio visualmente. Y uno, ¿qué le dice sucio? Que hay muchos distractores. ¿Ah? No puede ser tipo Casino Las Vegas, con muchos efectos, no, porque esto es un material recopilado para un tipo de público en especial y tiene que ser lo más limpio visualmente que ustedes puedan. Entonces yo les recomiendo usar no más de 2 familias tipográficas, ojalá las con serif. Las con serif son las Time, New Roman o todas las que tienen las patitas, porque en lectura son las letras que les permite leer más fluidamente que las que no tienen serif. ¿Ah? Por eso que antiguamente, por ejemplo, los diarios, el diario El Mercurio, en fin, todos los diarios chilenos y los que están imprimiendo a lo largo de todo el mundo, usan mucho las tipografías con serif porque simula un poco la caligrafía y permite leer con mayor rapidez. ¿Ya? Así que ojo en eso. Acá yo les puse, amplié el afiche, amplié también ¿cómo se llama? Un póster, puse un pantón de color que yo les voy a explicar, y un folleto, ¿ya? En esta página web que ustedes están creando, también van a tener que insertar o utilizar, dejando como evidencia, si es que ustedes utilizaron un afiche convocatorio, o un póster, ¿verdad? O un folleto. Por lo tanto, cada pieza gráfica que ustedes hagan, ya sea en que ustedes lo puedan fabricar en un programa de diseño o simple y sencillamente en Word, cuando lo exporten, siempre en JPG. Eviten los PDF. Los PDF son más bien para los textos largos, pero para material gráfico como el que ustedes van a desarrollar y van a incorporar dentro del portafolio virtual, traten que sea todo exportado como JPG en alta resolución. Para las páginas web no necesitamos más allá de 100 de resolución, pero si estas fotografías después las van a utilizar, como sucedió el año pasado y todavía estamos estancados en ese proceso, se va a utilizar para imprimir un documento, ahí necesitamos que esas fotografías sean de 300 dpi, de 300 de resolución, ¿ya? Así que pongan ojo en eso. Este afiche a mí yo lo seleccioné porque me pareció que, a pesar que tiene un poquito de texto, bueno, es muy ordenado,
parte por un buen título, uno entiende al tiro, hábitos de salud, salud mental, punto, concreto. ¿Ah? Habla de las actividades, y me gustó también porque aquí al final aparecen una serie de logotipos que formaron parte, me imagino, forman parte de esta campaña. Sin embargo, en el póster que nosotros tenemos acá al lado, que es muy limpio, corre riesgo porque las letras blancas sobre la tipografía de color blanco sobre fondos no muy nítidos se tienden a perder. Y esto también lo tienen que considerar si ustedes van a trabajar con adultos mayores. A los adultos mayores, por un tema de vista, les cuesta mucho tener que leer este tipo de texto. En el caso del folleto, el folleto lo pueden presentar como ese es un tríptico, el que yo tengo acá. Esta es la portada, y lo pueden mostrar desglosado, como aparece aquí por página, pero traten de que tenga esta coherencia gráfica. ¿Y dónde está esta coherencia? Para que ustedes se den cuenta, un poco en los recursos gráficos, como en estos triángulos, y en los colores que se está usando. Todas las fotografías están en blanco y negro, y todos estos elementos, como los triángulos, estos trapecios, fin, están ayudando a la lectura del folleto, están con colores que son representativos dentro de todo el folleto. Y entonces aquí nosotros hablamos de algo que se llama Pantón. El Pantón es una carta de colores, y la idea es que para un portafolio virtual, al igual que en la tipografía, no usen más de 2, porque si no se ve muy recargado. Seleccionen aquellos colores que sean representativos de su comunidad, pero que no sean más de 2, y cuando yo digo en cuanto al color, me refiero a los banners que ustedes pueden incluir, a los fondos de alguna LED, de algún título, a ese tipo de elementos, o bien a elementos gráficos como estos triángulos que se utilizaron en este folleto para guiar la lectura. No son de decoración, normalmente la gente cree que los diseños tienen que ver mucho como dejarlos más bonitos. No se trata de dejar más bonito, se trata de hacer efectiva la comunicación, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Voy a sacar esta Wi-Fi, me molesta. Lo que tenemos que considerar son que la imagen, a ver, voy a sacarla, que en cuanto al trabajo del diseño gráfico, debiera ser original. Y cuando uno dice original, se refiere a que el diseño en general de lo que uno proyecte no sigue modas. No es como cuando nosotros seguimos las tendencias en cuanto a ropa. En diseño no existen modas y tampoco existen fórmulas mágicas como para que puedan realizar un buen trabajo. Más bien esto nosotros lo trabajamos en el mundo empírico. A pesar de ello, uno tiene algunas reglitas básicas. Entre eso, ser original. Y ser original tiene que ver con compensar los convencionalismos a los cuales la gente en general está acostumbrada, producir un quiebre en el diseño, incorporar tal vez colores institucionales de la organización. Y en cuanto a la tipografía, como yo ya les había dicho, que no sean más de 2 familias tipográficas, no más de 2 colores. Luego, el número 2, mantener los códigos convencionales. ¿Cuáles son estos códigos convencionales? Que no son seguir la moda, ¿ya? Es importante que los códigos gráficos se encuentren vigentes culturalmente. Es decir, por ejemplo, yo voy a mostrar el paso del tiempo, ¿ya? Y voy a usar tal vez como imagen un reloj de arena. Si ese reloj de arena va en un mensaje que está destinado a gente joven, no va a tener el mismo efecto que ese reloj de arena si el mensaje es para un adulto mayor. Porque al joven va a haber que explicarle antes ese código. Si no lo conoce, lo va a tener que buscar. El adulto mayor ya lo maneja. Entonces, fíjense muy bien a la hora de poder usar estos códigos convencionales para que se utilicen en los gráficos y desarrollen nuevas posibilidades, ¿verdad? Pero que se entienda, que sea
entendible, comprensible. Lo otro, ser autónomo. El diseño gráfico es totalmente autónomo, libre, como yo les decía, de referencias en sus procesos productivos o su autor. Por lo tanto, aquí lo que ustedes tienen que darle más importancia es al público objetivo, que es el que va a dirigir todo este trabajo finalmente, a quien va a llegar. Cómo se hizo y todo lo demás debe ser invisible, solamente debe mostrar el resultado final. Luego también está eliminar los elementos innecesarios, poner muchos GIF animados, qué sé yo, muchos banners dando vueltas, lucecitas, ampolletitas, esos son distractores en la comunicación. Uno no lo usa. ¿Ya? Para el trabajo que ustedes están realizando no se usa. Para otro tipo de formato y otro tipo de trabajo puede ser, pero para esto no. Luego, respetar los códigos del receptor, que un poco está relacionado con mantener los códigos convencionales, tratar de entender cómo poder hacer llegar la información lo más comprensible, depende a los distintos grupos que a ustedes les tocó acompañar. Y también debe ser simple. Cuando uno dice simple, la simpleza tiene que ver con el minimalismo, es decir, un mínimo de elementos que me puedan ayudar a hacer entendible mi mensaje. Lo otro, respetar los códigos del receptor, que también está, ser eficaz, estaba en el 6, ser simple, ser eficaz o funcional, ya lo vimos en cuanto al lenguaje, ser jerárquico, que tiene que ver con el ordenamiento de los contenidos y de las ideas, porque la jerarquía no solamente uno lo utiliza en diseñar o diagramar el portafolio, sino también a nivel de contenido, y mantener un mismo estilo gráfico, ¿ya? No que en una página del sitio virtual estoy trabajando con un tipo de diseño, hago link a otra zona de la página y resulta que es como que entro a otro mundo porque me cambiaron los colores, tipografía y la diagramación. Eso no puede pasar, ¿ya? Y, por supuesto, y esta es la que a mí siempre más me gusta, cuidar la ortografía, porque uno de repente cuando está apurado ya la cabeza como que actúa más rápido que la mano, se equivocó, entonces los textos revísenlos muchas veces, que no tengan faltas ortográficas y también de redacción. Acá es algo que hace un par de semanas atrás lo intenté ver, pero lo pasamos súper apurado porque en realidad en ese taller quien primaba era la profesora que estaba haciéndoles a ustedes un poco, presentándoles esta herramienta de Google Site, y por lo tanto yo no pude, tuve que hacer un paso somero, pero habían elementos importantes que trabajar acá y por eso yo lo retomé y lo complementé. En cuanto al portafolio virtual, ustedes lo van a hacer en Google Site. Créanme que para mí en lo personal, el sitio más fome que puede haber. Lo único que yo les levanto y le tengo honores es porque tiene una ventaja frente al gran mundo de sitios que ustedes, de aplicaciones que ustedes pueden utilizar para hacer web, que pueden compartir a través del Drive las fotografías, los textos con sus pares, con su grupo, con todo el mundo. Esta herramienta, la mayoría de otros sitios no lo tiene. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, es bueno. Desde el punto de vista del diseño, yo como diseñadora lo encuentro fome qué. Pero, miren, aquí ustedes le pueden sacar provecho desde fuera. Es decir, existe toda una forma para hacer su página web para construir este portafolio virtual. Pero en materia de hacer GIF, en materia de hacer fondo, buena fotografía, hasta pequeños videos, ustedes lo pueden hacer a través de Canva. Y Canva, bueno, ahí tiene una parte que es pagada, uno tiene que pagar por algunos recursos, pero en general yo no los pago, excepto si estoy muy apurada y necesito algo muy específico, una fotografía o algo, tiene Canva. Canva tiene el chiste que uno puede ocupar libremente todos sus videos, toda su fotografía, todos sus diseños, los puede cambiar, modificar, incorporar una foto y mezclar, diagramar distinto, tiene toda esa versatilidad. Por lo tanto, todo aquello que en herramientas no lo tenga el Google Site, complementenlos con Canva u otro.
¿ya? Yo en términos de diseño en realidad trabajo con Illustrator, con Photoshop, y para las páginas web utilizo Dreamweaver, que son profesionales, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama en este caso? Con Google Sites debiéramos andar muy bien. Anteriormente yo les había explicado un poco de dónde nacía esta idea de los portafolios. Yo recuerdo haber visto a mi papá durante muchos años con un portafolio ir a trabajar, y yo me preguntaba, ¿y qué tanta cuestión ahí había? Y claro, pues era como llevar el día a día de su trabajo, informes, qué sé yo, pero eso con el tiempo tuvo una actualización, y todos esos eternos archivadores que se juntaban en las oficinas pasaron a la virtualidad. Y la virtualidad, eso es lo rico que tiene. Los archivos de aquella época, los portafolios de aquella época, eran solamente vistos por uno o más personas, dos cuando mucho, en una reunión, ¿ah? Y nada más. Pero hoy en día con la virtualidad lo puede ver alguien aquí en San Felipe o en Ámsterdam, ¿verdad? O en Canadá. Lo pueden ver desde cualquier punto del mundo. Es mucho más global. Y en ese sentido, pienso yo que es mucho más eficiente a la hora de producirlo. La mayoría de los profesionales hoy en día recurren a su portafolio profesional, ¿ya? Uno lo tiende a hacer porque cuando uno busca trabajo, a uno le preguntan, bueno, pero ¿cuál es tu historia? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has trabajado? Y uno publica su portafolio, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo en algún momento, y yo encuentro que les va a ser de mucho provecho. Bueno, acá en esta lámina, yo les mostraba, esa vez se los mostré rápidamente, una serie de TIC, de herramientas que uno va incorporando dentro del portafolio. Ya les hablé del gráfico, que yo pienso que eso se tiene que trabajar bastante en cuanto a que no sea de baja resolución, porque si no se pierde, y que efectivamente el gráfico sea para comparar datos. Y acá está lo que a mí más me interesa, que es ahora que ustedes ya están juntando todo el material para su portafolio. Recuerden que el 10 de mayo vamos a tener una retroalimentación, ¿cómo se llama? Una calificación formativa, digamos, no es con nota, donde va a haber una retroalimentación tanto de los tutores como hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, del material que ustedes están trabajando. Entonces, ahí ustedes ya debieran tener organizado en carpeta todos los contenidos que van a incluir su portafolio, ¿ah? Porque eso después, como dice ahí la lámina, facilita el montaje final. Ojalá lo tengan como yo lo puse acá, en carpeta de foto, de video, de texto, logotipo, todo lo que a ustedes les llame la atención. Esto normalmente se llama lluvia de ideas, pero estos son lluvia de ideas gráficas. Todo el material que ustedes vayan acumulando y que les sume para la entrega final de este portafolio. Lo mismo que ya lo había repetido antes, definir categoría, un árbol de contenido, ustedes ya lo saben hacer. Los mapas conceptuales son muy buenos, un buen mapa conceptual también es un buen comunicador. Bueno, jerarquizar los contenidos, y no se olviden de a quién está dirigido, no se olviden nunca a quién va a llegar la información. Esa es la parte más importante dentro de este mensaje, ¿eh? El receptor. Ir resumiendo lo que voy a hacer, ir probando si tengo que hacer un video. A veces, en el caso de los videos, hay personas, yo tiendo a ser un poco acelerada para hablar, con los años me he ido frenando, antes era mucho más, pero tratar siempre de decirle a la persona, habla más pausado, no lento, porque ahí también es una exageración, más pausado, para que se te entienda bien, modula bien las palabras, pronúncialas bien, cosa de que nos podamos entender con ese video, ¿ya? Luego, en esta carpeta de texto, yo les había puesto lo que ya vi al principio, que las ideas fueran coherentes, que ordenen jerárquicamente las ideas, no redunden los escritos. Si ya en un párrafo pusimos que pasó tal cosa, no lo vuelvan a repetir abajo. O algo también que yo me he encontrado mucho, que parten enunciando algún tema diciendo, es que en el
bloque de salud y sociedad, tanto los profesores nos pidieron, y como que ese es el punto de partida. Eso está de más, porque es obvio que ellos se lo pidieron, porque para ellos lo están haciendo. ¿Ah? Entonces, ustedes traten de enfrentar esos textos concretos en cuanto a lo que van a decir, pensando que las palabras valen oro. ¿Y en qué sentido? Porque va a depender de esa cantidad de palabras que la gente realmente lea el portafolio, pues si no la primera abortan y no lo leen, a evitar entonces redundar lo escrito, desarrollar más la capacidad de síntesis, ¿ah? El uso adecuado del lenguaje, hilar las ideas, desarrollar textos que sean relevantes. Lo más importante, uso adecuado de las bibliografías y la aplicación de las citas. Eso es realmente un buen aporte. En cuanto a los medios audiovisuales que ustedes usen para incluir en su portafolio, ya los había mencionado, la cantidad de DPI depende si va a ser una fotografía o un video. Por ejemplo, si un video tienen que bajarlo en, ¿cómo se llama?, en una resolución de definición que sea sobre los 1000, para que no quede tan pixelado, ¿ya? Ahora, todo esto va a depender en qué aparato virtual, de virtualidad lo van a abrir, si va a ser en el computador. Muchas veces estas mallas se cambian y se distorsionan cuando uno lo ve desde el celular o de la tablet. Entonces, eso lo tienen que probar antes. Y para probarlo, tienen que probar que su diseño funcione en todas por iguales. Que eso también es una buena opción, no, si no me cae tan mala. Es una buena opción del Google Site, que no cambia, no deforma. Hay otras aplicaciones que uno tiene una diagramación y como que se altera si uno lo ve desde el celular. ¿Ya? En cuanto a los DPI, quedamos claros en eso, el formato que ustedes utilicen, la extensión JPG para la fotografía, ¿verdad? Los encuadres, si yo estoy tomando la fotografía de un personaje histórico del cuerpo de bomberos y lo quiero solamente ahí, a él lo encuadro bien y ojalá pudiera eliminar todo el fondo que me pueda hacer ruido, ¿ya? Solamente me centro en él. Ya hablamos de la característica de los gráficos, que también hay que exportarlo como JPG, como imagen, de buena resolución, ojalá de 100. Bueno, yo ahí les había puesto una lista, porque el Adobe Spark Page también es un sitio gratuito, y es bastante más gráfico, más bonito, que Google Site, pero lo van a hacer en Google Site. En cuanto a al árbol de navegación, en este árbol de navegación de su página web, tienen que definir primero un título. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar el tema con el cual ustedes van a presentar esta comunidad? ¿Ah? Y ese título no puede ser muy largo. ¿Ah? Tiene que ser una frase corta, pero que con sus palabras, al leerla, entendamos inmediatamente de qué se trata. ¿Ya? No textos largos, y no tampoco colocar unas super letras que me ocupe toda la pantalla. Siempre 3/4 de la pantalla. Definir un buen menú. ¿Cuál va a ser el menú? Inicio, qué sé yo, las partes del portafolio, lo tienen que definir, porque eso les va a ayudar para el árbol de navegación. Diseñar en PowerPoint cada categoría. A mí, yo siento que a los estudiantes siempre se les hace mucho más fácil hacerlo ahí primero, ¿verdad? Como el ejemplo que yo estoy acá, puse Home, que es la página inicial, y los menús sería categoría 1, 2, 3 y 4, puede haber más, ¿no? Dependiendo de las categorías que ustedes tienen, y la subcategoría. Pero aquí en la subcategoría yo puse 3, pero la ideal es que no más de 3, porque se produce una sobrenavegación. ¿Y qué le pasa a la persona que va a leer va a visitar este portafolio? Se les va a perder, se va a perder la información. Entonces, la idea es que no tenga muchas capas tan abajo de navegación. ¿Ah? Es decir, links que nos lleven hacia lo máximo de profundidad, 3 niveles, pero no más. ¿Ya? Bueno, siempre me gusta esa frase, porque en el caso de ustedes esto es un trabajo colaborativo, o sea, tienen la suerte de poder trabajar aún en la virtualidad de a 3, de a 4 o 5 personas. No es un trabajo en grupo.
ya que eso también muchas veces se confunde. El trabajo colaborativo tiene que ver que cada uno de ustedes aporta. ¿Ya? Voy a salirme de pantalla. Si tienen cualquier duda hasta el momento, ustedes me lo hacen saber antes de seguir al resto. ¿Se entendió lo que yo les expliqué? ¿Alguien me puede responder, por favor? Sí, profe, todo Creo que claro. se entendió. Ya. Muy bien, chicos. Eso me gustó. Entonces, ay, me encantan las manitos y los corazones. Les voy a compartir pantalla con otro elemento que yo quiero que conozcan, porque yo siempre siento que las personas que vamos a ser evaluadas, debiéramos conocer qué nos van a evaluar primero, ¿no es cierto? Es como lógico. Entonces yo les voy a compartir una hoja, una rúbrica, para que ustedes las conozcan. Yo las voy a subir durante la semana al portal, y se trata de esta. ¿Ya? Esta es mi pauta de evaluación, que también en su momento va a tener una nota. Hay solamente 3 ítems, pero varios criterios que se van a considerar. En el ítem 1 está el lenguaje como canal de comunicación. Y cuando yo digo lenguaje como canal de comunicación, me refiero al criterio uso del lenguaje formal, es decir, redacción de texto según las normas RAE. Uso del lenguaje técnico, es decir, uso de terminología científica, la que ustedes dominan. Uso del lenguaje concreto, la capacidad de síntesis en la elaboración de los textos. Uso del lenguaje eficaz, que es la redacción según el grupo objetivo. ¿Ya? Yo creo que ya les quedó claro, no todos los grupos objetivos son iguales, cada uno tiene su particularidad y ustedes la deben de conocer lo mejor posible para poder acercarse a ello. En la estructura de diseño está la jerarquización de la información, el desglose conceptual, la creatividad, el formato y la estructura de navegación. En cuanto a la jerarquización de la información, básico usar un mapa conceptual como base para la estructura del diseño, porque ese va a ser su ruta, su ruta a seguir. En el desglose, identificar los contenidos principales y secundarios para crear estas etapas de navegación, que yo les dije que ojalá no fueran más allá de 3. Creatividad, que es el uso de recursos gráficos originales e innovadores. El formato, que es el uso adecuado de formatos gráficos según la información entregada, que no sean imágenes pixeladas, gráficos mal realizados, que no cumplen la función como gráfico, videos que no dicen mucho, fotografías que... Eso lo tienen que ustedes medir. Y la estructura lógica de navegación de la web, que la pueden hacer en Excel, en el Word, así como un mapa conceptual, punto, para que ustedes se organicen. En cuanto a la coherencia gráfica, aquí solamente les puse 2, porque no les podría haber puesto muchos más, pero ustedes no son diseñadores gráficos. La información que yo les estoy entregando es para que logremos realmente el mejor de los portafolios virtuales, ¿ya? Y el mejor de los portafolios virtuales pasa porque se comunique bien. Entonces está la coherencia gráfica, y aquí hay 2 criterios. Selección adecuada de la paleta de colores, que era lo que yo les decía. Si ustedes son capaces de conocer muy bien a su comunidad, ustedes solo con un abrir y cerrar de ojos van a saber qué colores los identifican a ellos, ¿ya? Eso es relevante. El tema del color es tremendamente importante, y ser muy respetuoso de las comunidades frente a lo que ellos sienten frente a un tema, a los colores, a las palabras, a un video, a lo que sea, todo aquello que ustedes puedan rescatar gráficamente y que les sirva para su portafolio. Lo último, que es la coherencia y diseño, y esto tiene que ver más bien con la diagramación de los contenidos, la relación gráfica con todos los elementos utilizados en el diseño. Es decir, si yo en un PDF hice un análisis X de un tema puntual, ojalá que esa diagramación también incluya algunos elementos gráficos como fotografía, un banner, una línea, una tipografía, que vaya en relación con todo el resto de la página web. ¿Ya? Era lo que yo les mencionaba adelante. No vaya a pasar que uno pincha un link que va a un tema y ese tema tiene que ver
coherentemente con todo lo que estábamos hablando, pero gráficamente como que si entráramos a un portal y entramos a un mundo diferente, ¿ya? Tiene que haber coherencia en todo, cosa que la persona cuando recorra todo este portafolio virtual, sea en la parte donde se encuentra el portafolio, sepa que está dentro del portafolio de su comunidad y no en otra parte, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Y aquí también dentro del texto, a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Súper, me pasé, ¿o no? Me pasé un poquito, creo yo, pero alcanzo a verlo rápidamente. Chicos, miren, voy a compartir de nuevo con un texto que se llama 9 pasos para diseñar. Yo le puse 9 pasos, pero súper engreídamente, podrían haber sido 2 o 3, pero como que me ayudaban más estos 9. Yo quiero que también lean bien este texto de los 9 pasos para diseñar tu propia revista digital. Yo portafolio y revista es lo mismo, cumplen con el mismo objetivo. ¿Cuál diferencia podría haber? Que a veces una de las revistas son bimensuales, las saca con cierta periodicidad, es decir, cada cierto tiempo aparece. ¿Ah? El portafolio virtual se va a ir complementando, se va a ir definiendo y va a quedar ahí para el resto de nuestras vidas en su universalidad, en el mundo, digamos, de la globalidad de Internet. Una revista puede ir sufriendo cambios, ¿ya? Pero en términos de diseño, se diseñan exactamente igual. Entonces aquí, bueno, cuando tengan el tiempo, vayan leyendo, habla sobre cómo debe ser su presentación, su inicio, las partes que va teniendo, cuál es el formato adecuado en cuanto a tipografía, en fin. Estas tecnologías flip que a mí me gusta mucho cuando uno pone, subraya palabras que te puede llevar a un contenido más profundo del tema que se está trabajando. Es súper bueno eso. ¿Ah? Pero el flip tiene que ver con el ir dando vuelta, me acordé, con ir dando vuelta a la página, que eso está pensado en las revistas virtuales, ¿verdad? Que uno le hace el efecto que Power también lo puede hacer, que como que uno va hojeando. Pero lo que yo les acabo de decir tiene que ver un poco con estas palabras que ustedes pueden marcar y hacer un link a otro contenido, y solamente puede ser una palabra, una frasecita muy corta, y los lleva a una profundización del tema. Y así les ayuda porque no le presentan al lector una cantidad de texto extenso que lo van a agotar. Después realiza la configuración de tu sitio web, pruébenlo primero, qué sé yo le había puesto WordPress, pero no, háganlo en Google Site, definan los temas, ordenen categorías, un poco lo que ya vimos, y identifiquen o establezcan muy bien el contenido, usen bien las imágenes, ahí ya vuelvo a repetir lo mismo, y verifiquen la cantidad de publicaciones, es decir, aquí era lo que yo les decía, si antes de realizar cualquier publicación comprueben que esta se encuentra bien, es decir, vayan probando, donde lo diseñan y lo prueban en la virtualidad. Ah, pucha, tal vez hice una mala elección del color, debió haber sido en este otro tono, ¿ya? O hice una mala elección de la tipografía. Entonces, vayan probando hasta que lleguen a un buen producto final. Eso es lo que yo tengo para aportarle en este día. Cualquier duda, ustedes todos tienen mi correo, me hacen llegar sus dudas, yo los voy a ir acompañando en todo lo que pueda para que esto sea realmente eficiente y ¿cómo se llama? Aprendan una herramienta que, mira, yo se la he enseñado a medio mundo, ¿eh? Porque siento que hoy en día, si no nos subimos a la virtualidad, estamos fregados. ¿eh? Entonces, porque es el modo de comunicarnos del hoy y del mañana, va a ser mucho más con realidad virtual y un montón de cosas. Entonces, o nos subimos ahora o quedamos atrás, ¿ya? Ya, chicos, cualquier duda, ¿les pareció bien? ¿Se entendió todo? ¿Quedaron conformes? ¿O tengo que mejorar? Todo claro, profe, muchas gracias.
Eso es lo que quería, que les sirvieran, ¿ya, chicos? Entonces nos vamos a volver a encontrar el lunes 10, ¿ya? Ahí yo también voy a participar para que... ¡Ay, me encantan los corazones! Para que pueda yo ayudarlos, para que lleguen a un término bueno de esto y obviamente que tengan una buena nota. Yo soy súper de las notas, que aquí me retan, pero que sean bien evaluados, ¿ya? Y más aún que el material, porque ustedes han estado trabajando prácticamente el año pasado y este año en este tema, realmente les sirva a las comunidades. Escogieron en comunidades bien difíciles, así que me saco el sombrero con ustedes, ¿no? Ante ustedes. Ya, chicos, los dejo para no darles más lata. Cuídense mucho, ¿ya? Besitos a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias, Que lo profe. bien. Que esté bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias.